Amén. Te amamos, Dios. Te amamos, te buscamos. Te amamos por encima de cualquier situación. Te amamos por encima de cualquier persona, de cualquier objeto, de cualquier cosa. Te amamos. Te amamos, Jesús. Y ahí en tu casa, pues espero que digas amén a esto. A que amas a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las personas. Él es tu Dios. Amén. Amén. Vamos a este tiempo final de la adoración, donde, bueno, aquí en el local diríamos toma tu lugar, que pasen los niños a sus clases, pero claro, aquí ahora mismo ni hay niños ni hay clases para los niños. Pero vamos a esta parte de la adoración donde adoramos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y es importante que especialmente en tiempos difíciles recordar que seas fiel a este mandamiento, a esta indicación de parte de Dios. En la iglesia estamos haciendo todo lo posible. En algunas de las iglesias queremos decirte que incluso justamente esta semana me decían en algunas de las iglesias, todos los que están en la plantilla de la iglesia han puesto sus ingresos, su sueldo normal, han rebajado a la mitad el sueldo en algunas de las iglesias debido a la situación. Como que si tú no tienes empleo, pues está bien, ¿qué le vas a hacer, verdad? No tiene ingresos, pero tiene ingresos, sé fiel también, porque también está llegando a todos este momento. De modo que vamos a recoger nuestros diezmos y nuestra ofrenda en este momento. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Amén. Señor, aquí en esta cesta tengo un par de sobres entre los que estamos aquí, pero simbólicamente, Señor, te presentamos los diezmos y las ofrendas de todos los miembros de la iglesia, de todas las personas que allí desde sus casas, pues estamos siendo fieles a este mandato. Tú eres el Señor de los montes, de los valles, de las situaciones fáciles donde te adoramos y con alegría te respondemos porque estamos agradecidos. También eres el Señor de los valles, de las cañadas, de los momentos difíciles. Y también ahí también te pagamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a aquel que es fiel en medio de toda esta situación. Señor, trae, de acuerdo a tu promesa, de acuerdo a tu palabra, trae bendición hasta que sobreabunde en la vida de aquellos que están siendo fieles. Haz diferencia entre
el justo y el injusto, Señor, y trae tu bendición sobre nuestras casas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante. Muy bien. Pues solo tenemos un aviso que vamos a poner ahora mismo en cuanto me avisen. Bueno, ahí está. A ver si lo pueden poner únicamente que lo que se ve ahí en la pantalla, en la transmisión. Muy bien. Ahí está. Bueno, te convocamos, te invitamos a todas las mujeres. Ahora es difícil que no haya algún colado, ¿verdad? También con esto de las transmisiones, a lo mejor alguno de los varones se cuela, ¿verdad? Al evento. Bueno, está bien. Pero el sábado, la invitación es concretamente próximo sábado, 9 de mayo, a las 10 de la mañana. Pues la invitación es a tomar un café, juntas todas las mujeres de la iglesia. Y a través de esa transmisión no hay que asistir a algún lugar, hay que asistir a la conexión, al vínculo que está ahí, y va a estar en abierto, de modo que ahí en nuestro propio Facebook de Centro de Vida, ahí podrás ver la transmisión a partir de las 10 de la mañana el próximo sábado 9 de mayo. Sé valiente, esfuérzate y confía, ¿verdad? Es el tema. Y siempre hemos tenido nuestro desayuno, nuestra cena alrededor de la celebración del Día de las Madres. Y bueno, pues aquí estamos adaptándonos a la nueva forma de afrontar todas las cosas. De modo que estamos animados, vienen buenas cosas y vente a tomar un café. Te invitamos un café. Mi esposa Cora me dijo, invita a todas las mujeres a tomar café conmigo. Bueno, pues con ella. O sea que yo no estaré ahí en la transmisión, pero estarán las mujeres. De modo que vente y no faltes. Amén. Muy bien. Pues sin más, hoy compartimos el mensaje, compartimos la palabra de hoy. Y bueno, hoy me toca compartir la palabra a mí. Y el título de la predicación, a ver si después lo podemos poner allí en la pantalla, ¿verdad? A partir de este momento, cuando puedan. El título es, ¿estamos en los tiempos finales? Pregunta, ¿estamos en los tiempos finales? Bueno, pues las 3 respuestas que da Jesús a esta pregunta. Esta pregunta es la pregunta cuando yo era niño había un programa que se llamaba Los 64,000 pesos, ¿verdad? Después de ahí la pregunta del millón, después evolucionó y así sucesivamente, ¿verdad? Pero esta es la pregunta. ¿No tienes idea, como pastor de la iglesia, cuántas veces me han hecho esa pregunta durante todo mi ministerio? Y no tienes idea, en este tiempo, ahora sí que en estos últimos tiempos, la cantidad de veces que me han dicho esto, me han señalado, me han preguntado, ¿estaremos ya en los últimos tiempos que la Biblia señaló? Y claro, siempre me mandan links desde varias partes del mundo, me mandan links. Es decir, se oyeron trompetas del cielo en Toluca y en Jerusalén. Fíjate la conexión que habrá entre Toluca y Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, eso me llegó, no sé, bueno, en fin, ¿para qué yo doy publicidad a historias de estas? Pero tantas cosas que esto, que el otro, que ya hubo una conexión con ovnis también, que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, cantidad de rumores, de chismes, de patrañas, no sé ni cómo calificar muchas de estas, ¿verdad? Pero vivimos en una generación donde la gente está como muy dispuesta a creer a veces cualquier cosa suelta. Y a veces es
poco dispuesta a creer en un mensaje bíblico ordenado, serio, de parte concretamente que viene del cielo y que viene en la palabra de Dios, que está ahí y que nadie tiene una interpretación privada, sino que ahí está, lista para ser leído, ¿verdad? En la palabra, yo encontré que esta pregunta se la habían hecho a Jesús. Yo dije, pues, ¿quién mejor que Jesús para contestar si estamos en los últimos tiempos? Entonces, ¿para qué la contesto yo? Mejor que la conteste el propio Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice allí el Señor Jesús, bajo qué términos le preguntaron esto y qué es lo que contestó, para que tú sepas, pues espero que acabando esta intervención mía, sepamos si estás en los últimos tiempos, si no estás en los últimos tiempos, si estamos en los últimos tiempos, si no estamos en los últimos tiempos, y pueda ser contestado en una manera categórica. ¿Amén? Bueno, ok, pues aquí para seguir el orden de mis notas, me pongo aquí como introducción que en esta crisis aumentan las publicaciones respecto al fin del mundo y al cumplimiento de supuestas profecías bíblicas de destrucción. Son muchas las personas que me han preguntado al respecto, así que intentaré contestar algunas preguntas con la Biblia en la mano. Entonces, en primer lugar, quiero leer Mateo, capítulo 24, y versículos del 1 y 2. El 1 y 2. En la traducción libre actual, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos Mateo 24, del 1 y 2. La traducción libre actual, por favor, esta es otra traducción. ¿Sí? Ok, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Sus discípulos se le acercaron para mostrarle, aquí está, claro, está ahí dos veces, ¿verdad? Proyectado, es lo mismo. Bueno, entonces el verso 2 dijo, entonces les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Ok, en el versículo 1, para que sea claro, porque estaba repetido dos veces en la proyección, estaba repetido doble, pero dice así, lo voy a leer otra vez. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Le mostraron los edificios del templo, aquel de Jerusalén, en aquel entonces. Jesús, mira los edificios del templo. Y entonces Él les dijo a ellos, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. ¿De acuerdo? Esto es el contexto en el que está este relato en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 1 y 2. Y dice que enseguida y a solas, los primeros discípulos le hacen tres preguntas concretas a partir del versículo 3. Es decir, esto lo dice y después a solas, ya él, sus discípulos y él le hacen las siguientes tres preguntas. 24:3. Dice lo siguiente: después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ellos estaban solos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? Le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? Primera pregunta, ¿sí? ¿Cuándo será destruido el templo? Segunda pregunta, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Y tercera pregunta, ¿cuáles serán las señales?
¿sí? Aquí tenemos las tres preguntas. Repito, las preguntas que le hicieron. Aquí están en la Biblia, en la traducción libre. ¿Cuándo será destruido el templo? 1. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Y cuáles serán las señales? ¿Verdad? El contexto es que le mostraron el templo y Jesús dijo, de este templo será todo destruido, será derribado. Será derribado. Y entonces le hacen estas tres preguntas. Entonces, si vemos estas tres preguntas, pues son como que se separa en tres cosas diferentes. Después, todo el pasaje que sigue de Mateo 24, lo que me ha tocado a mí observar durante tantos años de ministerio es que todo el mundo hace como una... ¿cómo se llama? Cuando se pone todo junto y se hace una bola de cosas, un masacote, dicen algunos, ¿verdad? Hacen una cosa donde... Pero está contestando tres preguntas diferentes. Si la respuesta de cuándo será destruido el templo la aplicamos a cuándo llegó el fin del mundo, entonces estamos entendiendo mal. Tenemos que contestar cada una de las preguntas en la manera pues, que Jesús lo hace y que es lo que me propongo hacer. Porque una y otra vez vemos, cuando me ha tocado hablar de estos temas, que personas me sacan pues, un pasaje que puede estar más abajo en el relato bíblico que contesta una de las preguntas, pero la está aplicando a la otra de las preguntas. Y entonces aquí vienen los temas, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo con la Biblia en la mano. Entonces, en primer lugar, respuesta general de Jesús a las tres preguntas. O sea, lo primero que hay es que Jesús responde como en una manera global a las tres preguntas. Es decir, como es normal, si te hacen tres preguntas juntas, de repente, a lo mejor como introducción, contesta globalmente a las cosas que te están preguntando y luego va una por una en el resto del capítulo de Mateo 24. Entonces, Mateo 24, 4 hasta el 14 nos pone lo siguiente. Y lo voy a leer aquí, entiendo que allí pues lo proyectarán en la pantalla. Dice, cuidado, no se dejen engañar. Y esto es Jesús hablando, no estoy hablando yo, ni está hablando ningún autor de algún libro de Apocalipsis o algo, no, está hablando Jesús. Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. ¿Cuántos reclaman esa promesa? Nadie, ¿verdad? Pero ahí está. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Entonces aquí en todo este pasaje Jesús hace como un prólogo, una contestación global a las tres preguntas separadas que están. Y después entra en contestar cada una en una manera específica. Y aquí pues, nos pone el cuadro general que podemos apreciar a partir de los acontecimientos que siguen a la muerte
al arresto, muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Todas las acontecimientos de ahí hasta la fecha futura de su segunda venida. Está hablando como diciendo, mira, todo esto va a ocurrir, ¿verdad? Lo tenemos que meter en ese cuadro. Usando una clave de interpretación bíblica es que cuando la Biblia usa la expresión los últimos tiempos debe entenderse en la Biblia como el tiempo que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea, cuando tú leas los últimos tiempos, no te ubiques en estos son hoy, ¿no? También son hoy, y también mañana, y también ayer. O sea, los tiempos entre la primera y la segunda venida, porque así fueron proyectados, ¿no? Por los primeros tiempos, entre la creación y la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y los últimos tiempos, entre la muerte y resurrección y la segunda venida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esos son los últimos tiempos. Si aquellos fueron los primeros, pues estos son los últimos, ¿verdad? Pero no se refiere concretamente a un periodo de 50 años inmediatos antes de la segunda venida de Cristo, o de 10 años, o de 7 años, o de 200 años. No, es en los tiempos entre la primera venida y la segunda venida, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender que efectivamente estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo estaba en los tiempos finales, ¿no? El apóstol Juan estaba en los tiempos finales, ¿no? La Edad Media estaban en los tiempos finales. Hoy estamos también en los tiempos finales, porque los del principio eran antes de la primera venida de Jesucristo. Esos eran los del principio, y estos son los segundos tiempos, o sea, el tiempo, los últimos tiempos, exacto. Entonces, esto anterior que leímos es la respuesta general de Jesús a las 3 preguntas. Ahora vamos una por una, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuándo será destruido el templo? O sea, porque, claro, esto es lo que sucede. Imagínate que hoy aquí estamos y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuándo será destruido este gran edificio? Pero ahí como combinamos en nuestra mente la destrucción de ese gran edificio y se acabará Cancún, y se acabará esto. Entonces se mete como muchas ideas, pero por eso hay que separarlas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar ahora específicamente de cómo Jesús responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo será destruido el templo? Bueno, esto Jesús dice en el verso 24:15, dice, Jesús siguió hablando, después de la respuesta general, siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo, dice la traducción libre. La traducción Reina Valera, que también solemos usar, la traducción Reina Valera 60 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ¿verdad? Entonces, lo vuelvo a leer en la traducción libre, por tanto, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo, ¿no? Entonces, ¿cuándo será destruido el templo? Y lo primero que cita es a el profeta Daniel, una profecía que hizo respecto a ese momento, donde dice que habrá pues una abominación desoladora o una ofrenda asquerosa, ¿no? O como la frase que usan estas dos versiones, ¿no? Entonces, sigue diciendo, ¿no? Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan,
Verso 16, los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que está en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. ¿Qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y a los que tengan hijos recién nacidos? Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo, si no fuera así, todos morirán. Hasta ahí el Señor Jesús contesta, digamos, esta primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante en el contexto de Israel, en el contexto en el que se está produciendo ese diálogo, porque, digamos, como un antecedente, tenemos que entender que primero, históricamente viene la destrucción del reino de Judá, que tiene lugar en el año más o menos en el 587 o 86. He encontrado las dos referencias estudiando este tema. Del 87-86 antes de Cristo, cuando los judíos perdieron su independencia, cuando perdieron su monarquía y cuando perdieron su ciudad santa, y fue destruido el primer templo. Y fueron en su mayoría llevados cautivos a Babilonia. Allí tuvo ocasión aquella destrucción del primer tiempo. Al que se refiere Jesús no es a ese. Él se refiere al segundo templo de Jerusalén, que este segundo templo de Jerusalén estuvo en pie entre el año 530 antes de Cristo y el año 70 después de Cristo. O sea, durante todo este periodo es que está el segundo templo, y es al que está ahí edificado mientras se produce este diálogo y al que se refiere el Señor Jesús. La construcción de ese segundo templo se completó bajo la dirección de los 3 últimos profetas judíos que hay ahí en todo el canon, ¿verdad? Que fue Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Ahí se completa la construcción con la aprobación y el financiamiento del reino de Persia y del rey persa. Entonces ahí es donde se completa como toda la construcción. Según Esdras, capítulo 4, versículo 5, que bueno, no lo vamos a ver en este momento, pero según Esdras, capítulo 4, verso 5, los no judíos, digamos que vivían ahí en toda esa región, que posteriormente la Biblia les llama samaritanos, porque vivían en toda esa región, pero no eran judíos, trataron de frustrar sus propósitos mandando mensajeros a los que estaban ostentando allí parte del poder, ¿no? A uno llamado Ecbatana y a una ciudad llamada Ecbatana y a una ciudad que se llama Susa, ¿verdad? Que eran dos ciudades persas, entonces reino de Persia, que hoy Persia se llama Irán. Lo que hoy es Irán, para que entendamos un poco más, lo que hoy se llama Irán, entonces se llamaba Persia. Lo que hoy se llama Irak, entonces se llamaba Babilonia, digamos, para que nos situemos un poco geográficamente. Entonces, con el resultado de que estos mensajeros de los no judíos que mandaron mensajeros allí a estas ciudades, la obra fue suspendida, según el relato de Esdras 4, ¿no? Y 7 años más tarde, Ciro el Grande, que era el nombre del rey de Persia, fue quien permitió a los judíos volver a su patria y reconstruir el templo. Bueno, pues ya murió, fue sucedido por su hijo. El nombre de su hijo era Cambises, o no sé hablar persa, pero se escribe así más o menos, Cambises. A su muerte, un impostor llamado Esmerdis
ocupó el trono durante unos 7, 8 años y luego Darío I se convirtió en rey en el año 522 a.C. Bueno, en el segundo año de este rey Darío, de este monarca, la obra de reconstrucción del templo fue reanudado. Y ya de ahí pues se prosiguió la construcción hasta su fin, bajo el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías. Estaba lista para su consagración en la primavera del 516 a.C., y esto era más de 20 años después del regreso del cautiverio. El templo se completó el tercer día del mes de Adar. El mes de Adar en el calendario judío es el sexto mes. Es el mes significa la palabra Adar, en español podríamos traducirla como trillar. O sea, es el mes donde toca trillar, donde toca hacer esto, por eso se llama el mes de Adar. Y en el sexto año del reinado de Darío, en medio de grandes regocijos por parte de todo el pueblo, ¿no? Entonces ahí se construyó todo este segundo templo, que es al que se refiere la pregunta de los discípulos en primer lugar, la primera pregunta, ¿no? Acerca del templo. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuándo será destruido el templo? Porque Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Entonces, pues ¿cuándo, no? ¿Cuándo será? Es ese templo. Entonces tenemos el primer templo y el segundo templo. Después la Biblia nos habla de otro templo que también he escuchado e incluso leído algunos libros donde hay gente que está esperando que se construya físicamente otro templo, lo cual, perdónenme, pero yo no lo encuentro en ninguna parte en la Biblia, ¿verdad? De hecho, dice la Biblia que no será reconstruido jamás. Pero lo que sí dice del tercer templo dice Jesús que Él puede derribar y reedificar el templo en 3 días. Y esto es lo que hizo del verdadero templo, del cual aquellos 2 templos eran un símbolo físico del verdadero templo. Después en Corintios también nos dice, no sabéis que sois el templo, porque el Espíritu Santo hoy no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Sino que Jesús con su muerte y su resurrección edifica el tercer templo, que son las personas donde Jesucristo habita por la fe en nuestros corazones y llama a todos los creyentes del mundo, los verdaderos creyentes, no importa en qué iglesia o denominación estén, no se trata de afiliación a una iglesia, sino se trata de pertenecer al pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. A estos llama el templo, y este es el tercer templo que empezó la reconstrucción y está siendo edificado hasta que Él venga por segunda vez. Amén. De modo que, bueno, algunos, por eso podemos quizás ser puertas al templo, porque ayudamos a otros a entrar al reino de Dios. Otra ventana, porque pues entra luz y alegría, ¿verdad? Ahí otros son columnas, porque pues ayudan a que esté fuerte ahí el templo, y otros mejor ya no digo, ¿verdad? Lo que son, porque también los templos hay cosas que a veces hay que limpiar de vez en cuando, ¿verdad? Pero el tema es que el templo de Dios está siendo reedificado, el tercer templo, digamos el templo verdadero, del cual eran tipo y sombra aquellos 2 anteriores. Y no hay ninguna parte en la Biblia que podamos sacar que diga que va a haber una reconstrucción de un tercer templo físico. Pues yo no sé, no lo he encontrado en ninguna parte en la Biblia. Sé que quizá alguno me va a escribir algo de esto que estoy diciendo seguramente, y bueno, pues ahí abierto a que me digan y yo les diré también, ¿verdad? Con mucho gusto y en buen espíritu. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Pregunta pues muy específica. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez, Jesús, y que ha llegado el fin del mundo? Fíjate, ahí está, ¿no? Respuesta concreta de Jesús a esta pregunta. Mateo 24, versículo 23.
hasta el 31. Dice, si en estos días alguien les dice, mirad, miren aquí está el Mesías, o ahí está el Mesías, no lo crean, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen, el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. A ver si podemos, cada quien que escuche este mensaje, que lee este pasaje, puede grabar esto en su corazón. El día, ¿cómo era aquí? Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Nada de raptos secretos ni historias así. No me esconderé. El día que venga el Hijo del Hombre, no me esconderé. Bueno, aquí si estuviera la congregación diría, amén, esperaría yo eso, ¿verdad? Bueno, no me esconderé. Todos me verán. Y todos viene del griego. Todos, ¿verdad? Eso es broma, ¿verdad? No sé de qué griego venga, pero todos significa todos. Todos me verán. Es decir, si alguien te tiene que decir, oye, ¿viste a Jesús? Es que no vino. Si alguien le tiene que contar, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué habrá pasado? No, no vino. Porque dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver, ¿no? O sea, hace referencia pues a esta imagen que sabemos que donde hay un cadáver en descomposición, pues se juntan los buitres, ¿no? Entonces, todo ojo lo verá y planta como esta imagen, ¿no? Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Todos lo sabrán. O sea, si alguien no sabe, es que no ha venido. Así es, no ha venido. Todos lo sabrán. Jesús continúa diciendo, cuando pase este tiempo de sufrimiento, ¿cuál tiempo de sufrimiento? ¿A cuál se refería? Pues aquel que dijo contestando la primera pregunta de cuándo se derribaría el templo. Cuando pase este tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las lunas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Porque todos me van a ver. ¿Cómo vamos a saber que Jesús viene? Porque está claro, todo el mundo le va a ver. Todo el mundo le va a ver, todo el mundo le vamos a ver. Si hay alguna cosa que nos tienen que decir que por alguna razón no le has visto o no le he visto, es que no ha venido. Porque aquí está la escritura donde dice no va a haber forma de que esto pueda ser falsificado, pueda ser engañado. No, todo ojo le verá. ¿Cuándo será? ¿Cómo sabremos que tú vendrás? Pues porque me verás, ¿no? ¿Cómo sabremos si le dices, si alguien te dice, oye, ¿cómo sabremos que tú vendrás a cenar? Pues bueno, pues porque llegaré a tu puerta, tocaré y me abrirás, ¿verdad? O sea, está claro, sin fantasías, sin historias, sin más cosas, ¿verdad? Habla de un tiempo de sufrimiento tremendo que hay para la destrucción del primer templo, que ocurrió en el año 70, donde fue destruido, donde un sacerdote del dios Júpiter cogió una cerda, un puerco, hembra, y lo llevó y lo sacrificó en el lugar santísimo del segundo templo.
porque el segundo templo, pues ya cuando Jesús resucitó, había empezado la reconstrucción del tercer templo, del templo que somos nosotros. Entonces, en ese segundo templo, ahí es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que se cumple en el año 70 después de Cristo. Y ahí tiene lugar eso y es destruido todo hasta el día de hoy. Amén. Bueno, yo digo amén preguntando y bueno, pues desde tu casa tú me dirás lo que tú quieras. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Porque Jesús viene y le vemos cara a cara y ya está. Y los que creemos en Él y tenemos esperanza, o que estemos en aquel día, pues seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y todo ojo le verá y a partir de ahí empieza la eternidad y los que hemos querido que Él gobierne nuestra vida, estaremos contentos con sus reglas, su gobierno, estaremos todos juntos siempre con Él, porque nos parece muy bien que Él gobierne y nadie quiere salirse con la suya. Y todos aquellos que dicen, no, yo no quiero que tú gobiernes, Dios, no quiero que nadie gobierne. Bueno, pues Dios amablemente, es decir, respetando la libertad que le da a la persona para que Él no gobierne, lo pondrá en un lugar ausente de la presencia de Dios, donde estará toda la eternidad con todos aquellos que no quieren que nadie gobierne sobre sus vidas, ¿verdad? Que al contrario, que tratan de gobernar sobre la vida de los demás y controlar sobre la vida de los demás. Y esto realmente es una descripción bastante técnica y clara del infierno, un lugar donde todos los que estén ahí estarán luchando por el control y porque se haga lo que ellos dicen, pero absolutamente todos, en todo, en cada cosa, ¿verdad? Suena como el infierno, ¿verdad? A lo mejor alguno que está viendo dice, oye, pues eso sí es mi casa hoy, ¿no? Bueno, pero claro, la lucha por el control, eso no es más que una probadita, ¿verdad? De estas voluntades impías, aferradas a que las cosas salgan como cada quien dice, y que en vez de decir, mira, yo renuncio a luchar por el control, tú tienes el control, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Tú reinas, yo no reino, arrojo mis coronas, ¿verdad? Simbólicamente a los pies del Cordero y que Él es el Rey de Reyes, que Él haga lo que quiera y que no haga lo que no quiere y que pase lo que sea, ¿verdad? Ese es el lugar, esas son las reglas de la eternidad que empieza ya desde ahora, empiezan esas reglas y serán las reglas de la eternidad. Amén. Y las reglas contrarias serán las reglas del lugar donde es la ausencia de Dios. El infierno, bueno, algunos lo han puesto como demonios con trinchos persiguiéndose a los que van ahí. No sé, eso no dice la Biblia, pero lo que sí dice es que es el lugar donde Dios declara su ausencia. Porque algunos creen que la omnipresencia de Dios significa que Dios está en todos lados. Y la omnipresencia de Dios no significa que Dios está en todos lados. Significa que Él pudiera estar en todos lados. Su omnipresencia está sujeta a su soberanía. Él está en los lugares que Él quiere estar. Y está ausente de los lugares que Él quiere estar ausente. Que Dios esté en todos lados y sea todo es otro nombre que en teología se llama de otra manera, se llama panteísmo, y Dios no es panteísta, ¿verdad? Dios no está en todos lados, por eso hay que invitarlo, por eso lo tenemos que invitar a nuestras casas, por eso lo tenemos que invitar a nuestra vida, por eso debemos decirle, Señor, ven por favor y que se haga lo que tú quieres, queremos vivir de acuerdo a tus preceptos, no a los míos. Por eso dice que el que quiera salvar su vida la perderá, ¿verdad? Por eso habla de que el que pierda su vida por causa de él, la hallará, y significa perder tus ganas de controlar, tus ganas de que las cosas sean como tú dices y que ahora sean como Dios dice. Amén.
Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo fue la segunda pregunta. Ahora viene la tercera pregunta. Tercera pregunta, ¿cuáles serán las señales? Respuesta concreta de Jesús a esta pregunta, Mateo 24, del 32 al 35. Primero, vamos a leer después otros dos pasajes, pero ahí hasta el 35. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que están ahora vivos. O sea, pasará. Él está hablando allí con los discípulos, dice, ¿todo eso pasará? ¿Cuáles serán las señales del fin de los tiempos? Bueno, pues dice, le pasará incluso que algunos de ustedes que están vivos no morirán y ya pasará. Es decir, por eso digo que la expresión los últimos tiempos son desde su muerte y resurrección hasta su segunda venida, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Y sigue diciendo ahí el 35, dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Incluso pues hace una aseveración ahí asombrosa y súper segura, es decir, mira, aunque veas que todo cambia, incluso que pueden pasar las cosas y ser removidas, mi palabra se va a cumplir. Por eso es que he querido contestar también estas preguntas con la palabra de Jesús, lo que Él dice, ¿no? Ahora sigue diciendo el 36, para los que quieren saber el momento de la segunda venida de Cristo, el momento, y todos los que dicen y han escrito libros de cuándo va a ser. Bueno, pues el verso 36, nada más el 36, dice, nadie sabe el día y la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé, dice él. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Ahora, hay por ahí algunos listos que ya saben, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Y publican. Y luego hay otros que teniendo comezón de oír, les compran los libros, ¿no? Y acuden a sus conferencias de esto. Pero Jesús dijo, nadie sabe. Entonces, si alguien dice, yo lo sé, ya está, ya sabes a dónde no hay que ir. Verso 37. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguirá comiendo, bebiéndose y casándose, hasta el momento mismo, en que Noé entró en la casa flotante, o sea, en el arca, y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si dos mujeres estarán moliendo granos, me llevaré a una y dejaré la otra. Por esto, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Entonces, ya está claro el tema, nos dice, nadie sabe el momento, pero habrá una aparente normalidad como en los días de Noé y de repente será la venida. Uno será tomado, otro será dejado. Es decir, la Biblia nos habla después en otros pasajes como 1 Tesalonicenses del 4 del 13 al 18,
nos dice que, bueno, cuando Él venga, todo ojo le verá, y entonces los que creemos en Él seremos arrebatados para recibir en el aire, descendiendo con Él, y entonces empezará pues lo que la Biblia llama el juicio de las naciones, y empezará la eternidad. Y los que queríamos que Él reinase sobre nosotros, pasaremos la eternidad con Él, y los que no quieren que Él reine ni que nadie reine sobre ellos, y que quieren, es más, reinar sobre todos, pues habrá un lugar listo para ellos con todos los demás que quieren lo mismo. Amén. Entonces, esta es la forma en que Jesús contesta esta tercera pregunta. Y después añade una advertencia. Mateo 24, 45 al 51. Añade esta advertencia después de contestar la tercera pregunta. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. O sea, aquellos que dicen, sí, pues sí quisiera que Jesús gobernara, pero yo pensé que esto iba a ser más rápido porque ya me cansé de dominar mis impulsos, ¿no? Ya me cansé de que pues el hombre viejo quiere salir y quiere mandar, el adámico, el pecado original, ¿no? Ahí está, ¿no? El querer ser Dios, quiero establecer mi voluntad, y no es justo. ¿Por qué? Porque no es justo, ¿verdad? Yo digo que debe pasar así y no es justo y no sé qué. Y entonces, bueno, pues como yo ahora ya no hago lo que Dios quiere, ya hago lo que me sale ahí de mi impío corazón, pues entonces cuidado, porque será como los días de Noé, ¿verdad? Que la gente parecía que todo seguía, había guerra, rumores de guerra, no es el fin, ¿verdad? Pero de repente hay que enfrentarse con el Señor. Entonces, esto es lo que pone todo el pasaje de Mateo 24. Entonces, al leer Mateo 24, en la Biblia, seguramente si tú tienes tu Biblia impresa, trae algunos subtítulos o algunos encabezados que parten el contexto. Te aconsejo que quites eso, porque eso no estaba. Porque, es decir, el contexto es 3 preguntas y un contexto donde responde las 3 preguntas, como lo haríamos lo haríamos, si lo hacemos bien, lo podríamos hacer nosotros. Primero, con las 3 respuestas fueron hechas juntas, viene una respuesta general a las 3 preguntas, después una respuesta por cada pregunta y luego como una conclusión, ¿verdad? Esto es Mateo 24. Entonces, ojo con las respuestas de Jesús, no son respuestas de nadie, pero son las de Jesús. Y ahora voy y agrego algún punto mío, si me permites, ¿verdad? ¿Cómo son los tiempos finales según la Biblia? Bueno, pues Mateo 24, 14, lo vuelvo a poner, por favor. Mateo 24, 14, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Punto. El fin del mundo llegará ahí, no de otra manera, ¿no? Ahí llegará. Y hoy, ¿qué vemos? Pues que ni todo mundo ha escuchado el Evangelio. Es más, en muchos países, más o menos en países donde viven aproximadamente 1.500 millones de personas, hoy está prohibido hablar de la palabra de Dios y del Evangelio. Entonces,
El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo, todo es la palabra opuesta a nada, ¿no? Entonces, todo el mundo las haya escuchado. ¿Esto ha pasado? No. Entonces, basado en esto, podemos decir, ¿llegará el fin del mundo? Pues llegará algún día, pero llegará ahora. Estas son cosas que están hablándonos del fin del mundo, lo que está pasando. No, porque el evangelio del reino no se ha predicado en todas las naciones. Estamos hoy, mayo del 2020. Estamos hoy, mayo de 2020. ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok. Estamos hoy, mayo de 2020, en los tiempos finales. Bueno, pues fue el final de la pila del micrófono, ¿verdad? Pero en ese sí, ¿verdad? Se acabó la pila del micrófono. Pero mira, hablando ya muy en serio, ¿no? Estamos bien conectados, ¿verdad? Sí, háganme una señal. Okay. Si lo que preguntas es por el final de todo el planeta y el fin de todos los tiempos, si la pregunta es, estamos hoy mayo de 2020 en los tiempos finales, porque es el final de todo el planeta y el fin de los tiempos, la respuesta que da Jesús en la Biblia, es no. No. Estamos, digamos, en los últimos tiempos en el sentido de que es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero no estamos, porque todo lo que está pasando hoy, estamos en los tiempos finales. Jesús dijo no, porque el evangelio del reino tiene que ser predicado en todas las naciones. Y es entonces cuando viene el fin. Y de la hora y el día nadie sabe, ni Él sabe, bueno, o sabía en aquel entonces. Si, inciso B tengo aquí, si lo que preguntas es, por el contrario, ¿no? Si puede ser posible que dentro de unos días no estés aquí, tú o yo, o algunos no estemos aquí debido a enfermedades, accidentes o muerte natural, sí, entonces sí, será el tiempo final tuyo, mío, nuestro, ya conjúgalo como tú quieras. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, ¿verdad? El tiempo final será donde Jesús no vino, pero a lo mejor yo me fui o tú te fuiste. Ese sí que es algo que puedes tener seguridad que te va a alcanzar. No sé si nos alcanza en los tiempos finales proféticamente hablando, ¿verdad? En la segunda venida de Jesucristo. Pero lo que sí nos alcanzará es el que nosotros nos reunamos con Él, nos vayamos con Él. Ya sea por qué, pues por muerte, por enfermedad, por accidente, muerte natural, lo que tú quieras y mandes. Por ello, continuamente he dicho y hemos dicho, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Espera como que van a pasar, todavía vas a vivir muchas cosas, puedes hacer planes y puedes hacer cosas y prepárate para lo peor, ¿no? Algo que es un ejemplo de esto, ¿ya hay pilas nuevas? ¿Ya hay pilas nuevas? Muy bien. Pues me piden que cambie otra vez el micro. Muy bien. Una de las cosas que me ha sucedido incluso aquí en el área de Cancún, aunque puede ser
así en muchos otros sitios, es esta denominación, ¿no?, que se llama adventistas. Los adventistas, hablaba yo con un chico adventista el otro día y le decía yo, ¿sabes por qué la iglesia donde tú vas? Porque me decía, yo soy adventista, desde mis papás eran adventistas. Digo, ¿y sabes por qué te llama adventista? ¿Por qué? ¿Sabe? No, dice, no sé. Digo, bueno, pues los adventistas es porque la fundadora de tu iglesia, una mujer, o sea, hace bastantes años, puso una fecha a la segunda venida de Cristo y al segundo advenimiento de Jesús. Advenimiento. Por eso de ahí viene venida, advenimiento o adventista, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no se cumplió y lo que es asombroso, y no quiero criticar a nadie en sí mismo, pero sí señalar algo que nos puede ser útil, porque en aquel entonces, debido a la profecía y la labor muy activa de esta mujer y sus seguidores, convencieron a la gente de que era inútil estudiar, de que era inútil ahorrar, de que era inútil comprar propiedades o hacer planes a futuro. Porque si eran unos cuantos años donde todo se iba a perder, pues claro, ¿para qué sembramos para el futuro? ¿O para qué compramos una casa? ¿O para qué? Entonces, toda esta gente allí lo que hizo es, sí se creó un avivamiento, porque el mensaje era reconcíliate con Dios, y mucha gente aportó mucho dinero porque se deshicieron de todo lo que tenían, pero el problema es que fue alrededor del señalamiento de una fecha concreta. Y entonces no pasó, y en vez de aprender la lección, lo que hicieron es poner una nueva fecha, que tampoco se cumplió. Y bueno, lo asombroso es que hoy haya personas, ¿no?, que están ahí y no saben el origen concreto ni siquiera del nombre de por qué se llaman de esta manera, ¿no? Aunque quiero pensar que ahí hay personas que son buenas personas, que tienen una fe real en Jesucristo, que tienen un temor de Dios, entre las que haya. No tengo ningún motivo para no decir esto. Solamente hablo de un hecho histórico, ¿verdad?, donde esto pasó así. Quiero ya ir terminando, pero quiero leer este pasaje que está, si me ayudas, en Efesios 3 del 14 al 21, con el cual leímos durante el tiempo de oración. Porque todas estas ideas de los últimos tiempos que contemplan escenas de terror, que contemplan escenas de cristianos siendo torturados o cosas de este tipo, como hay muchas de estas historias circulando. Bueno, yo creo que habría que tener una revelación más profunda de quién es Jesucristo, de cómo Él nos ama, en qué manera nos ama, en qué manera Él vela por su iglesia, vela por los suyos, en qué manera es el pacto de Dios para con todos los que le buscamos y le amamos. ¿Cuánta seguridad podemos tener en su protección? ¿O cuánta inseguridad y que está pues dependiendo de un hilo a veces el que pues Él nos cuide o no nos cuide? A veces cuando escucho las escatologías de algunos, escucho la predicción de los últimos tiempos que otros hacen, lo que me habla no es tanto ya de lo que dicen de los últimos tiempos, pero lo que me hablan es de la inseguridad que tienen en el amor de Dios, en la protección de Dios y en la certeza de la salvación. Dios es bueno, y por eso quiero terminar reflexionando acerca de este pasaje en donde podemos
entender lo profundo del amor de Dios. Donde aquí el apóstol Pablo, y yo quiero tomar esa reflexión para mí y a la vez hacerme eco de él, ¿verdad? De esa voz que era el apóstol Pablo, esta trompeta de Dios que era el apóstol Pablo. Quiero yo hacer eco de ese sonido, ¿no? En donde él ora, ¿no? Y dice, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecidos en el hombre interior. O sea, que tengamos fuerza, que no seamos enclenques, débiles. Fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que por la fe digamos, Jesucristo está conmigo. O sea, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Él ha determinado el fin de mis días y va a usar lo que Él estime pertinente usar. Y si estima pertinente usar lo que Él quiera, pues, que use lo que Él quiera. Porque justamente que se haga su voluntad, no la mía. Y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el temor, en el amor. ¿En qué amor? En ver, no, como yo le amo mucho, no, es como Él me ama mucho. Y cimentados en la revelación de cuán grande es su amor para con nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los demás creyentes cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios. Una persona, un creyente que entiende el amor de Dios, no solo aquí en la cabeza, sino que lo recibe, que es la plenitud del Espíritu Santo, llenos de su amor, seamos capaces de comprender, decir, Dios, hágase tu voluntad. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que tú quieras, Dios, está bien. Espero lo mejor y me preparo para lo peor. Sé que tu venida, pues no sé cómo voy a saber el día y la hora. ¿Cómo puedo interpretar cosas que otros han tratado de interpretar y han fallado? Lo único que sé es que hoy mismo, saliendo de aquí, puede pasar algo y yo tendré que reunirme contigo. ¡Gloria a Dios! Quiero estar listo para ese momento. Y quiero además irme y no dejar problemas y cosas sin concluir. Quiero tener las cosas, dejar las cosas lo mejor posible amarradas, para que nadie sufra por mi desorden y mi desidia, o porque me creía yo inmortal. Entonces, anímate con estas palabras, que no tengas temor, que si, lo voy a poner en mexicano, si te toca, te toca, pero que estés preparado, que estés listo, que hagas las cosas que tienes que hacer para que no te pille desprevenido tu reunión con Él, que estés atento a lo que puede pasar, que estés seguro de su amor.
Dice, si nos escudriñásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice la palabra del Señor. Y yo no sé qué tú encuentres cuando te escudriñas a ti mismo, pero lo que yo encuentro cuando me escudriño a mí mismo es que soy un pecador que necesito la gracia de Dios, que necesito el perdón de Dios, que necesito el amparo de Dios, que necesito volverme a Él, que ya no quiero imponer mis ideas sobre nadie, que quiero desprenderme de las mías y aceptarlas de Él y obedecerle y servirle. Llénate del Señor. Llénate del Señor. Y aprovecha este momento para poderle decir a Dios, quiero reconciliarme contigo. Ya no quiero pelear contigo. No quiero pelear con los demás. Que se haga tu voluntad, Señor. Y a partir de ahí, prepárate para lo mejor, pero espera lo mejor, pero prepárate también para lo peor. Espera lo mejor, porque lo más seguro es que aquí estemos dentro de no sé cuántos años y digamos, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de esto? Y la mayoría aquí estaremos, y a lo mejor quizá algunos no estamos, pero prepárate para lo mejor. Haz tus planes, haz tus cosas, mantén ahí tus planes de ahorro, ten tus sueños de esta vida, haz las cosas que debes de hacer, y que no te asusten con relatos de terror supuestamente contenidos en la Biblia. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si recibimos una revelación del amor de Dios, podrás entregarle tu vida sin tapujos, sin condiciones. Es decir, aquí estoy, Señor, lo que tú quieres, lo que tú quieres. Como conclusión, lo que las personas necesitamos es entender el amor de Dios. Uno, que Dios te ama, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también afirmarte en otra declaración que la Biblia hace, y es que sus ovejas escuchan su voz y que nadie los podrá arrebatar de su mano. Si tú decides por Dios, nadie te puede arrebatar de su mano. ¿Y quién, por mucho que se esfuerce, podrá añadir a su estatura algo más? Lo que tengamos que vivir, lo viviremos. Lo que no tengamos que vivir, no lo viviremos. Descansa en el Señor, entrégate a su gracia, confía en su amor y cumple tu misión en esta vida. Vamos a escuchar este canto y a continuación quiero hacer un llamamiento final. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Amén. Dice la Escritura en el Salmo 56, versículo 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo,
pongo en ti mi confianza. Primer llamado que quiero hacer a todo el que me está viendo. El llamado es a confiar en Dios y en su palabra. Confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Allí en tu lugar, cierra tus ojos, habla con Él y dile: Señor, quiero confiar en ti. Tengo miedo, tengo temores, tengo incertidumbres. Dile lo que tú quieres, pero dile: quiero confiar en ti. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Número 2, quiero hacer también un llamado a que si tú no te has arrepentido de tus pecados, si hay cosas sobre las cuales tú tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Deja de pecar. Deja de conducirte en una manera pecaminosa. Reconcíliate con Él, ahí en tu lugar. Nadie más necesita saber más que tú y Él. Dile: renuncio a pecar, renuncio a hacer lo que he estado haciendo, que sepas que está mal. Me arrepiento y te pido perdón y quiero ponerme a cuentas contigo, Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con todos nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Las cosas pasan porque también están en el plan de Dios. Y Él quiere que volvamos a obedecerle. Él quiere decirnos que no podemos vivir como si no existiera su palabra, como si no existiera su ley, como si no existiera lo correcto, como si lo bueno fuera malo, lo malo bueno. Vuélvete a Dios. Hay que arrepentirse. Y tercero y último, quiero llamarte a arrepentirte por no confiar en Él. Es lamentable ante cualquier situación humana con gente, especialmente con los más comprometidos, por ejemplo, dentro de un hogar, cuando reina la desconfianza, cuando la esposa no confía en el esposo, cuando los hijos no confían en su madre o en su padre, cuando nadie confía en nadie. En la casa de Dios, en el reino de Dios, debe ser un reino donde confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en Él. No es un creer místico, supersticioso. Es poner tu confianza en Dios, en lo que Él dice, en su palabra. Es decir, renuncio a manejar esto de otra manera. Voy a confiar en ti. Como si en una casa, una familia también se volvieran unos a otros. Es decir, ya no voy a estar alegando y discutiendo cualquier cosa. Decidimos confiar unos en otros. Hijo, voy a confiar en ti. No me engañes. Esposa, voy a confiar en ti. Papá, confío en tu dirección. Y cambia todo. Todo cambia. Todo cambia. De modo que este tercer llamamiento es para que le pidas perdón a Dios. Pídeselo ahí. Dile: Señor,
perdón porque no confío en ti, en el fondo no confío. Digo que creo, incluso puedo congregarme, puedo hacer algunos mandamientos, pero siento desconfianza, no confío en ti en el fondo. Tengo temor de qué me va a pasar, de qué me va a pasar en la vida, de que me va a faltar cosas. Y por eso actúo con egoísmo, actúo en formas pecaminosas. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas. Yo quiero decirte, Dios es alguien digno de confianza. Confío en Él. En esta circunstancia, confío en Él. Si esta aún llegara a ser la generación que afrontaría su segunda venida, nadie me tiene que asustar para escapar del mal, porque estoy enamorado de Jesucristo y confío en Él. ¿Y a quién iré? Si siento pasión, siento amor, siento un agradecimiento tan grande por Él. Yo te invito a que no tengas religión, a que tengas cristianismo verdadero. Vuélvete a Dios. Vamos a finalizar escuchando este canto y cerraremos con una oración. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación encanta, sana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoro. Es más, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Qué seguridad da saber de su fidelidad, de su grandeza y de su amor. Él es nuestro Dios, en Él confiamos.
Él hace como quiere y siempre, siempre, siempre buscará nuestro bien. Decidimos hoy con todo nuestro corazón esperar en Él, olvidarnos de temas distintos y confiando en Él viviremos de acuerdo a su voluntad. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos a Él, porque su palabra dice: acercaos a Él y Él se acercará a ustedes. Así que hoy nos vamos de este lugar con este sentir de: Señor, tu voluntad en nuestra vida, confiamos en ti y lo compartimos con aquel que seguramente tiene cerca de ti y lo necesita escuchar de la fidelidad de Dios, de la seguridad que da su amor y de que nuestra vida le pertenece a Él. En su palabra dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vamos a concluir con esta transmisión, no sin antes orar al Señor y pedir su bendición para tu familia, para tu vida, para los que te rodean. Y pedirle al Señor que con esta seguridad, levantando nuestras cabezas, honremos su nombre, viviendo de acuerdo a lo que Él quiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra maravillosa que nos trae confianza, que nos trae seguridad. Gracias por este tiempo en el que hemos estado en intimidad contigo y que aún a pesar, Señor, de la contingencia, hemos estado unidos en un mismo espíritu buscando tu rostro. Ahora, Señor, pedimos tu bendición para lo que resta de esta semana que hoy empieza. Señor, queremos vivir de acuerdo a tus conceptos, tus preceptos. Ayúdanos, por favor. Simbólicamente nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo para que, Señor, nuestra vida sea guardada a la medida de lo posible y para poder servirte, porque vivimos para servirte, Señor. Guarda a cada familia, a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, no solo de esta ciudad, sino del mundo entero. Señor, oramos en favor de los ancianos, oramos en favor de los niños, de los desprotegidos, y pedimos que hasta donde nos sea posible, úsanos, Señor, por favor, para llevar tu confianza, tu palabra y tu provisión, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Guárdanos y permítenos pronto volver a vernos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Inicia esta semana con esta fe, con esta seguridad y comparte lo que Dios te ha dado. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Con la situación que estamos viviendo ahora, la iglesia no se cierra, está más abierta que nunca. La iglesia no es un local, la iglesia somos las personas. La iglesia ha salido del edificio, ahora está en las casas. Las reuniones de casa no se cierran, solo cambian de formato. Bienvenido a las reuniones de casa online.